El mundito paralelo, te llevaremos a descubrir lo más curioso y divertido, lo más viral de la semana, los viernes a las 4:30. El mundito paralelo. Hola terrícolas que nos observan desde cualquier pantalla, mi nombre es Manuel Palacios, Manolo para los cuates, Manu para los fresas, y hoy vamos a conocer las historias más aterradoras, polémicas y misteriosas que le han dado la vuelta al planeta en los últimos días. ¡Acompáñenme! Todos los niños están llenos de curiosidad y ganas de descubrir el mundo que los rodea. Pero seamos sinceros, aunque se crezca, los humanos conservan la necesidad de encontrar cosas nuevas que impriman algo de emoción en sus vidas. Es por esto que muchas veces pueden ser víctimas de estafas. Tal es el caso de la siguiente historia, donde la fama, las hadas, sí, las hadas, la muerte y el fraude se unieron por causas del destino. Resulta que hace 8 años, sí, cuando estaba de moda la saga de Crepúsculo, cuando Rolling in the Deep de Adele sonaba a todo volumen y cuando el reggaetón comenzaba a propagarse como un virus por el mundo, en México ocurrió un acontecimiento que puso de cabeza a la sociedad. En Guadalajara, un joven llamado José Maldonado aseguró haber encontrado un hada destellante. El supuesto hallazgo provocó caos y afuera de su casa se hicieron filas interminables de personas que estaban ansiosas de ver con sus propios ojos al hada que el joven había logrado capturar. La noticia conmocionó a escépticos y a amantes de lo paranormal, por lo que varios medios de comunicación explicaron que durante el verano de 2011, el joven José Maldonado había encontrado a la criatura mitológica en un árbol de guayaba. De un momento a otro, este sujeto se volvió famoso y en una entrevista explicó que encontró al hada en el árbol, vio que no podía volar porque tenía el pie lastimado y decidió llevársela a su casa para tratar de ayudarla. José Maldonado tomó al pequeño ser entre sus manos y se dirigió a su domicilio, ubicado en la colonia San Río Verde. Una vez ahí, la colocó en un frasco con formol. En declaraciones posteriores, el joven mencionó que el hallazgo del hada podría haberse tratado de un mensaje enviado por su padre, quien recientemente había fallecido. José Maldonado quería compartir con toda la comunidad la abundancia y la alegría inexplicable que le provocaba el hada, por la módica cantidad de 2 a 3 devaluados pesos para llevarse la foto del recuerdo o simplemente para poder ver a la criatura. La sociedad quedó impresionada con la declaración y ríos de gente se desbordaron en la casa del joven. Algunos testigos aseguraron que habían visto volar al hada, otros lloraron al encontrarse con ella y la describieron como un ser pequeño y brillante. Sin embargo, el encanto del hada duró poco tiempo, pues se descubrió que todo era un fraude y la supuesta criatura en realidad se trataba de un juguete del personaje de los cómics X-Men, Pixie, mismo que podía encontrarse en cualquier mercado de la zona. Indignados por el engaño, las personas informaron todo a las autoridades, pero lo único que pudieron haber conseguido era que les devolvieran los 2 o 3 pesos que habían pagado por ver a la supuesta hada. La historia del hada falsa no termina ahí, pues Maldonado se convirtió en objeto de burlas y reclamos. A pesar de todo, él nunca brindó alguna declaración. En 2017, el joven fue encontrado muerto en una tienda local con 10 disparos en la cabeza. Hasta el momento, se desconoce cuáles fueron los motivos por los que sufrió el ataque. Lo cierto es que el misterio del hada quedó en el aire, ya que algunas personas continuaron asegurando que el pequeño ser fue completamente real. ¿Crees que realmente existen las hadas? Para conocer un poco más acerca del origen de estos seres, vamos con el explorador Indión Jones. Hola mis queridos investigadores, hoy vamos a conocer un poco más sobre el origen de las hadas. Estos pequeñitos seres que seguramente conociste en Peter Pan. La palabra hada viene del latín y significa encantamiento. Se utiliza para representar a seres pequeñitos que poseen poderes mágicos y que interceden para bien o para mal en nuestras vidas diarias. Desde tiempos ancestrales, en diferentes partes de todo el mundo, han existido leyendas que hablan sobre las hadas. Existen muchas versiones que hablan sobre el nacimiento de ellas. La más aceptada de todas es que se tratan de ángeles caídos, que no podían subir al cielo ni descender al infierno. Y es por eso que estaban obligadas a vivir por la eternidad
en el Reino Medio, es decir, donde estamos parados actualmente, en la Tierra. Vivimos en un mundo materialista y consumista. La rutina nos ha alejado del contacto con la naturaleza, pero se dice que una persona sensible, al caminar por el bosque, puede encontrarse o sentir la presencia de un hada. ¿Son reales o no? La última opinión la tienes tú, pero recuerda, siempre debes tener los ojos bien abiertos y estar atento en todo momento, pues nunca sabes cuándo puedes encontrarte con algún ser mágico. Muchas gracias, Indión Hons. Te dejamos para que sigas investigando más sobre estas criaturas. Y ahora, hablando de misterios y tragedias, vamos a conocer una de las peores que ha visto el mundo y que ocurrió durante el mes de abril, pero del año 1986. En este año sucedió una tragedia en Chernobyl, cuando la potencia del reactor 4 de la central nuclear aumentó repentinamente y provocó que el núcleo se sobrecalentara, terminando con una terrible explosión de hidrógeno que se había acumulado en el interior. Después del terrible accidente, se realizó un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación. 6.000 trabajadores llamados liquidadores fueron los encargados de hacer la limpieza de las zonas y aislaron una de 30 kilómetros. Hoy en día, este lugar, conocido como zona de alineación, sigue vigente. 2 empleados de la planta nuclear murieron como consecuencia directa de la explosión y otros 29 perdieron la vida durante los 3 meses siguientes. Así es, el accidente fue tan terrible que las autoridades calcularon que cerca de 100.000 personas recibieron grandes dosis de radiación durante el primer día. En total, 600.000 personas fueron afectadas por los trabajos de descontaminación. Se estima que 5 millones de habitantes vivieron en áreas contaminadas. Otras 400.000 estuvieron en las zonas de mayor riesgo. Imaginen que un día están cenando en casa, con la familia o contando una anécdota chistosa que les ocurrió durante el día y de un momento a otro deben dejar su hogar para sobrevivir a una explosión nuclear. Esto fue exactamente lo que sucedió con miles de familias que tuvieron que dejar todas sus pertenencias y escapar lo antes posible para no morir. A raíz de este hecho, han surgido decenas de mitos y leyendas en las que se asegura que algunos pobladores se negaron a dejar su patrimonio y que de hecho siguen viviendo en zonas infectadas, además de que sus rostros fueron desfigurados por la radiación y que no están bien mentalmente. ¡Qué miedo! La tragedia, aunque no lo crean, dio oportunidad a que se abriera un negocio, el del turismo de terror, y es que en la actualidad algunos aventureros ofertan recorridos para explorar los abandonados y tenebrosos sitios de este lugar, los cuales aún tienen bajos índices de radiación. ¿Te atreverías a explorarlos? El accidente también fue inspiración para crear perturbadoras esculturas, pues el artista Oleg Bodenko decidió preparar un aterrador recorrido por la ciudad fantasma que refleja la miseria y soledad que reinó después de la explosión. Lo cierto es que nadie olvidará el terrible accidente radioactivo que transformó a la ciudad de Pripyat en una recurrente búsqueda de Google para todos los curiosos. ¿Crees que de verdad existen personas deformes viviendo tras las ruinas de Chernobyl? ¿Te atreverías a dar un recorrido por este tenebroso sitio? Si no eres tan aventurero, no te preocupes. Puedes ver la película Terror en Chernobyl e invitar a tu crush para tener un pretexto para darle un fuerte abrazo. Ahora que si quieres tener una visión un poco más realista sobre la ciudad, puedes acceder a Google Maps para investigar las calles. Esta herramienta del buscador más popular de todos es realmente buena, ya que además de que te permite investigar zonas como Chernobyl, también te ayuda a recorrer tus lugares favoritos sin la necesidad de gastar un solo centavo. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, y es que algunos viajeros de Google Maps han reportado siniestras apariciones en todos los rincones del mundo. Lo cierto es que la aplicación censura ciertas imágenes, pues algunos sitios son de acceso prohibido y no se pueden otorgar los derechos de divulgación a los satélites de la plataforma. Estas mismas zonas, por raro que parezca, son las que más llaman la atención de los usuarios, quienes crean sus propias teorías sobre los lugares ocultos que no aparecen en los mapas de Google. ¿Ovnis? ¿Fenómenos paranormales? ¿Bases militares ultra secretas? Existen infinidad de cosas que podrían esconderse en estas zonas. Es por eso
que hoy te vamos a contar lo que sucedió con la reciente censura de una isla, ubicada en la Polinesia Francesa. Algunos internautas reportaron un hecho poco común. No podían apreciar la mitad de una isla y parecía que de alguna manera había sido recortada. La curiosidad de los usuarios tardó poco en aparecer, y esto provocó que buscaran alguna posible explicación ante el extraño suceso. Tras investigar, se descubrió que la isla de Mururoa fue utilizada para llevar a cabo diversas pruebas militares secretas, las cuales fueron realizadas por más de 30 años. Desde 1996, el gobierno francés utilizó este territorio para fines bélicos. Los experimentos principalmente eran hechos con bombas nucleares que detonaron varias veces en la zona, que ahora se encuentra totalmente censurada. Se decía que el número de explosiones realizadas en la isla Mururoa era secreto. Sin embargo, existe información clasificada que explica que se hicieron pruebas con bombas 200 veces más destructivas que la de Hiroshima y Nagasaki. Al igual que en Chernobyl, la isla terminó con altos niveles de radiación y el acceso a la isla fue cerrado. Se abandonaron las pruebas nucleares en la zona y se ha descubierto que a causa de las explosiones, la flora y la fauna del lugar fue totalmente destruida. Incluso se sabe que los habitantes de Tahití hoy en día siguen sufriendo las terribles consecuencias de las bombas que fueron detonadas. Fuerzas Armadas de Francia son las encargadas de resguardar la isla, por lo que el acceso resulta casi imposible, además de mortal. Este lugar es uno de los más contaminados de nuestro planeta, por la numerosa cantidad de bombas que se probaron. Algunas de ellas eran tan potentes que podrían haber destruido a cualquier nación en cuestión de segundos. Lamentablemente, por estas acciones, personas inocentes sufren las consecuencias. No cabe duda de que en el mundo existen lugares fascinantes que ocultan miles de secretos. Uno de ellos precisamente se encuentra bajo las capas de hielo de la Antártida y está causando mucho conflicto entre la comunidad científica por las singulares características que posee. La Antártida es uno de los lugares más fríos e inhóspitos del planeta. Por eso mismo, los expertos tienen dudas sobre el lago Vostok y se preguntan si en verdad es habitable o no. Tras diversos estudios, se ha llegado a la conclusión de que este lago ha permanecido aislado de la atmósfera terrestre durante 15 millones de años, gracias a su descomunal capa de hielo de 4 kilómetros. Mediante una serie de sondeos sísmicos, investigadores rusos determinaron que el lago Vostok tiene 250 kilómetros de largo, 50 de ancho y cuenta con una profundidad de 400 metros. Los movimientos terrestres provocaron que el continente antártico se desplazara a su posición actual, pero hace 60 millones de años, de acuerdo con los científicos, gozó de una gran vegetación tropical y un clima templado, motivo por el que se piensa que su ecosistema ha evolucionado aislado de la vida del resto del planeta. Las opiniones son divididas respecto al tipo de organismos que podrían vivir en un ambiente gélido y oscuro que no recibe nada de luz solar. Esto sin contar que el agua tiene una alta y tóxica concentración de oxígeno y una presión 360 veces mayor que la atmosférica. Los científicos opinan que los organismos extremófilos serían algunos de los posibles residentes, ya que estas bacterias han sido encontradas en lugares impensables, tales como respiraderos volcánicos, al fondo de los océanos o en el mismo suelo ártico. Hipótesis no oficiales explican que en el fondo del lago Vostok vive una avanzada civilización extraterrestre que fabrica tecnología. Otras aseguran que el mismísimo Atlantis está debajo de la capa de hielo esperando a ser descubierto. Las características de las aguas de este lago son similares a las del inmenso océano de las lunas de Júpiter o Saturno, motivo que apoya la teoría de que organismos extraterrestres viven, se reproducen y mueren en este lugar. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy en el Mundito Paralelo. Yo soy Manuel Palacios y recuerden seguirnos en Instagram, donde somos más de 3 millones de habitantes. Nos vemos el próximo viernes a las 4:30 de la tarde por Facebook Live de La Neta Noticias y en Acústica TV en el 160 de Total Play y por el 79 de Easy. Somos más de 3 millones, solo aquí donde no podrás creer que es más neta que nunca. Acompáñanos por Acústica TV y La Neta Noticias, el Mundito Paralelo.